Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Ana, Hola a por todos. acompañarnos hoy. La idea de esta charla, que es también nuestro broche de oro de la cursada, porque es la última clase que tenemos en el cuatrimestre, y teníamos muchas ganas de charlar con vos, porque creemos que sos un referente para nuestros estudiantes, de alguien que encaró un camino con mucha pasión, con mucho deseo, y con un camino que tenías que salir a inventarlo, ¿no? Porque ya nos contarás un poco tu recorrido, pero no es que te vino dado por alguien más, sino que vos fuiste abriendo ese camino y armándolo. Así que para empezar esta charla, yo te saludo y saludo a todos los que están conectados, y te pido, Marche, si querés hacer una introducción a Ana, ya que, bueno, gracias a vos es que está Ana hoy aquí con nosotros. Bien. Bueno, en principio a todos los que están acá, porfa, si pueden encender las cámaras siempre, como digo, ayuda a que estemos un poco más conectados, así que quien pueda prender la cámara les agradeceríamos mucho. Ana la conozco hace tiempo, yo creo que alguna vez te lo mencioné, pero creo que la primera vez que nos vimos, hace como 10 años o más, creo que fue como una entrega de Handys, porque Ana en sus múltiples labores, en algún momento creo que asistías o algo, digamos, a Milo, ¿no? Con los handys, con los... Éramos compañeros de fútbol y un día me dijo, che, ¿no querés hacer un currito ahí? Y yo como me había cansado de la publicidad, y quería ser mamá y bueno, medio me alejé y me parecía como que conocía mucho el mundo de la publicidad y me dijo, ¿no querés que compremos unos handys y los alquilamos? Y ahí empecé. Ahí arrancaste. Bueno, eso hace mucho tiempo y después como que nos fuimos como reencontrando y bueno, después compartimos un proyecto que fue Terapia en Cuarentena, que fue, o sea, en el año pasado cuando hicimos una serie digamos, a distancia, trabajando vía Zoom, así que este medio ya lo tenemos un poco conocido. Y bueno, hace un tiempo hiciste Las Buenas Intenciones, que ese fue tu primer trabajo, o sea, tu primer proyecto que llevaste adelante. Sí. Hemos charlado, pero digamos, si querés contar un poco cómo fue el proceso de... Hay muchas veces contás como la historia un poco parecida, ¿no? Esto de encontrarte con el guión, ¿no? Como de contar esa instancia previa de cómo pensaste el proyecto y qué era, ¿no? En un inicio. Sí, no, todo empezó, a mí me gusta escribir, me gusta mucho escribir, y, y me costaba, hice muchos talleres de literatura, también me gustaba mucho editar, entonces me metí en un curso, en un taller de guión, en ese taller me gustaba la forma práctica de contar las cosas con imágenes, lo que se escucha y lo que se ve, me parecía práctico, no tenía que empezar a poner, ¿viste?, adjetivos, ni hacerme la barroca hablando, ponía como, bueno, pasa esto, se escucha esto, alguien dice esto, me parecía como más, y que la gente lo entienda a partir de lo que ve, porque yo también editaba y disfrutaba mucho contando así. Entonces me pareció una buena herramienta para contar rápido en imagen. En ese se ve que yo igual algo tenía que contar, ¿viste? Como es muy importante tener algo que contar y que decir. Entonces lo que pasó es que el profesor es Pablo Solars, el tallerista, que nos dijo, bueno, cierren los ojos, imagínense el 3-2-1 de las películas viejas y empiecen a describir una imagen, desentrañen todo lo que hay en esa imagen, cuenten todo. Y yo cuando cerré los ojos, se ve que algo me llegó a un momento importante de mi vida que necesitaba contar y arranqué siendo un ojo que se abre y ve un living desordenado, a sus hermanos durmiendo en los sillones. Empecé a desentrañar esa imagen.
puchos tirados, birras, rastros de marihuana, bueno, esa es la primera imagen de la película, ¿no? Después, en 3 meses, escupí esa historia, como necesitaba escribirla, no sé por qué, mi viejo todavía vivía, y necesitaba también compartir esa historia, ¿no? Sobre todo con mi viejo y a mi vieja después se la mostré, pero no tuvo tan buena recepción. Pero me pasó como que el guión me llenaba de orgullo porque sentía que ya había terminado, era como un libro cinematográfico, era una obra terminada, no era un trampolín a una película. Yo sentía que ese guión era si existiera una película, mi función era esa, entregar el guión. Y de hecho después intenté que me lo lean, no me lo leyó nadie, sobre todo porque arrancaba con 3 menores, porque tenía mucha música original, porque era impresupuestable, me dijeron en un momento, una película impresupuestable porque tanta música imposible, niños en el 90% de las escenas. Entonces dije, bueno, pero como libro cinematográfico, decía yo, no sirve, sí, pero si no la vas a filmar no sirve. Pero no podría estar en no sé, no se podría leer como se leen las obras de teatro, que también tienen esa estructura. Bueno, la guardé, se la mostré a mi viejo, que le pareció bastante bueno, me dijo, y bastante bueno, que un padre te diga bastante bueno, ya era hermoso. Se lo mostré a mi vieja, entusiasmada con la devolución de mi viejo, se la mostré a mi vieja, que me lo devolvió y no me dijo nada, 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 ni bien ni mal. Y bueno, y lo guardé y dije, yo podría dedicarme a escribir guiones. Entonces hice otro taller, incluso Pablo me invitó a colaborar con guiones de él, porque él era tan exitoso como guionista que ya directamente vendía la idea, vendía una carilla y salía lo mismo que el desarrollo del guión que después yo hacía. Me parecía una buena dupla porque ella estaba cansado de escribir guiones, salvo los suyos de sus películas. Entonces, si tenía una buena historia, después ya había que desarrollarla, podía ser de 1000 maneras, pero me parecía que estaba bueno confiar en esa carilla, en esa sinopsis, y después desarrollar un guión. Me parece que cuando tenés un guión, porque después lo que sucedió fue, bueno, lo que siempre cuento. Muere mi viejo, el guión sale un día del cajón y donde lo tenía guardado, lo presento en el Inca en ópera prima, pensando que después se lo podía dar a cualquiera para dirigir, y no, yo me había presentado como directora, y cuando sale, bueno, tenía ese problemita hermoso, que era en 18 meses tenés que entregar una peli. Entonces ahí me moría de miedo, pero lo único en lo que yo confiaba era en el guión. Entonces, que me parece, siempre insisto con eso, podés hacerla con palitos, con animación, con lo que sea, pero si confías en el guión, no importa si es bueno o malo, si vos te lo crees y confías en ese guión, vas con todo, le podés decir a cualquiera, ya es lo más fácil del mundo ser directora, porque te rodeas bien, llamas a gente en la que confías, que es mucho más capaz que vos estás ahí peleando el guión, y le decís, yo quiero esto, me lo imagino así, y después, obviamente es un trabajo colectivo, pero si no confías en el guión, que es algo que sí me sucedió, de pelear mucho porque el guión me guste, porque ese era un guión que yo conocía, un mundo que yo conocía, ahora estoy haciendo otro proyecto que ya filmé, pero que peleé mucho el guión hasta el final, tanto que tuve el guión una semana antes de filmar, el definitivo. Entonces ahí sí, después hubo que correr, pero el guión me cerraba. Entonces es muy importante eso. Me pasó eso, que cuando confié en el guión hasta el final y lo disfruté de realizar desprejuiciadamente del resultado, ¿no? Como después, bueno, lo puedes realizar bien, mal, yo no tenía experiencia, no había hecho ni un corto, pero tenía tanta confianza en el guión que me empoderé, digamos, como directora, porque tenía algo, una zanahoria que seguir, y no es que la iba a arreglar en el proceso de rodaje, ya la tenía. Después, de última, no sé, hago una animación, hago una voz en off, lo explico de otra manera, pero esa era la historia. Entonces... el proceso, digamos, de cuando hiciste en ese taller,
O sea, después sentí que quedó como en la película, digamos. Esta primera imagen que tenés de la película, que es un poco la vectora, y está en la peli, digamos, entiendo que estuvo desde el inicio. Después hubo otros momentos, decís que duró 3 meses, o sea, el guión que tenés es el mismo, o sea, el que tenías en ese momento, después se convirtió en la película, o tuvo Sí, mucho proceso de cambio, de modificación. sí, Eh, lo escribí en 3 meses, lo leí ahí ese final de taller, lo guardé 10 años, después de mostrárselo a mi viejo, lo guardé en 10 años, después lo saqué. No hubo una segunda versión, primero porque no tengo no fui, no tenía el oficio como para, no sé, estaba muy pegada al guión también, estaba muy pegada, muy difícil fue cambiar. Lo único que cambié fue la cantidad de amigos que tenía el protagonista, que eran 7, 8, 9, no me acuerdo cuántos eran, por una cuestión de presupuesto, y las canciones. Pero lo demás me costó mucho, y las escenas las defendí a muerte. Hice el ejercicio ese de esta escena que cuenta, es necesaria, y todo era sí, 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 sí. Y bueno, me encapriché, pero ahora entiendo que están buenos hacer otras versiones, que te lo lean otra gente, ver si se entiende, porque ese laburo de edición que no hice con el guión, lo hice en instancia de edición, ¿no? De montaje. Así que cuanto más preparado estés con el guión, menos vas a laburar después, que yo lo laburé mucho en el montaje, a las buenas intenciones. Ok, y no sé si Pablo crees que retomemos un poco al de cómo veníamos o cómo llegábamos, que estamos contando antes. Dale, dale, sí, sí. Viste que, o sea, antes de empezar con la charla con el resto del equipo, nos venías contando un poco, bueno, desde qué lugar vos venís, o sea, te acercaste a este mundo, al audiovisual, ¿no? Porque muchas veces como que entendemos que, viste, no sé, o si sos IGD o venís trabajando en determinada cosa, en determinados, no sé, videoclips hace 1000 años, entonces después por default, o sea, ¿cómo es tu recorrido un poco? Porque si nosotros te buscamos, no sé, en IMDb o en lo que sea, de repente aparece como las buenas intenciones, Y nada atrás. y un montón de festivales que después nos contarás, y bueno, y ahora la uruguaya, pero eh, contanos cómo llegaste. No, yo estudié comunicación, quería ser periodista deportivo, o sea, estudié comunicación, después me pasé a deporte, en la UBA me pasé a Deportea porque pensaba que ahí estaba bueno, después no, volví a la UBA, me gustaba mucho, mucho la docencia, pero no sabía qué podía enseñar, y lo único que sentía confianza que podía enseñar era matemáticas, entonces me metí en la carrera de ciencias exactas en la UBA, y estaba muy lejos de enseñar ahí porque tenía que hacer un carrerón, después el profesorado, entonces me fui directo al profesorado de Joaquín B. González para ser profesora de matemática. En el medio siempre escribí, y lo que sucedió fue esto, que nos presentamos la muerte de mi viejo, la necesidad no sé, no quiero decir catarsis, pero necesitaba de alguna manera homenajear eso, esos años de padre condenado por todo el mundo, por toda la familia, por mi madre. Necesitaba reivindicar un poco que algo nos había dejado, esa unidad entre hermanes, siempre de distintas madres, no éramos 3, sino que éramos 6, de 4 madres diferentes. Yo conté como la primera parte, ¿no? Conté hasta cuando éramos 3, pero si no tenía que hacer, no sé, la novicia rebelde con todos los hermanos que somos, eh, pero necesitaba hacer algo, no sé, hice varias cosas, también hice un mapping en el cementerio, antes de hacer las buenas intenciones hice hice un mapping en el cementerio de la Chacarita, porque mi viejo era músico, tiene 4 discos, y mi forma también de estar con él era participar de esa banda que él tenía. Entonces cuando muere, él no había terminado de mezclar, pero no había lanzado su 4.º disco, el 4.º disco de la banda. Entonces un día ahí, tomando algo en el bar Rodney, frente al cementerio de la Chacarita,
se me ocurre que la presentación la haga él. Entonces, ¿cómo la podíamos hacer? Bueno, si proyectamos contra el muro del cementerio y hacemos que en 3D se caiga el muro y entonces entramos a una especie de paisaje dalilesco con guitarras derretidas y sus anteojos y su billetera siempre vacía y sus llaves y elementos de él, eh, podemos presentar los temas con diferentes momentos audiovisuales. Algunos sucedían contra el muro, otros sucedían afuera, hicimos un coro, bueno, ahí dirigí una cosa que no se sabe bien qué es, porque era una experiencia presencial, que después no la puedo nunca mostrar porque no la pudimos registrar también porque diluvió, entonces la gente estaba ahí con paraguas y estaba buenísimo todo, pero no lo pudimos registrar. Entonces yo tengo la pieza que proyecté contra el cementerio, pero no tengo realmente cómo fue y cómo se registra un mapping, que es también muy difícil y complicado. Y ahí dirigía, de alguna manera había dirigido algo. Eh, Después lo que sucedió, bueno, en mi concurso de ópera prima, yo tenía cierta experiencia, había trabajado en publicidad sobre todo, pero desde abajo, había sido cadeta de una productora, después administrativa, después asistente de producción, después asistente del editor, después editora. Mi viejo se dedicaba un poco a eso, pero filmaba con las camaritas que después vimos en Las Buenas Intenciones, editaba, pero desde la cámara o desde un aparatito que iba bajando a VHS. Crecí en los 90, en la época del videoclip, de MTV, de las primeras señales de cable, y en mi cabeza tenía ese ritmo de edición, que no es el ritmo del cine independiente contemplativo, ¿viste? Y el mío era más rápido, corte, va, es como un videoclip, es la televisión, es como casi mi mayor influencia y mi mayor temor cuando en estos festivales me decían, ¿cuáles son tus referentes cinematográficos? Yo me moría de miedo, decía, es la peor pregunta que me puedes hacer, no conozco nada, todo el cine que consumía, lo consumía en los sábados a la tarde, en cine de superacción, no sé, como veía unas películas que me mostraba mi viejo, veía mucho humor tipo Jerry Lewis en la tele. Cuando nos fuimos a vivir a Paraguay, mi viejo me mandaba VHS porque tenía miedo que tuviéramos un bache televisivo, entonces nos mandaba programas como Magazine for Five, La Cueva, que era un programa de música, Los Simpsons, que recién empezaba, entonces teníamos los capítulos de Los Simpsons. Y un poco esa era mi metodología y mi forma de trabajar. Siempre que podía editaba videoclips o editaba los casamientos de mis amigues, mi regalo era mi versión de los hechos. Entonces yo iba y filmaba, yo le decía, no dejes de tener tu filmación formal del casamiento, pero yo te voy a hacer como otra. Y entonces me metía y filmaba y lo editaba y lo musicalizaba, que es lo que más disfrutaba hacer, y que lo he hecho con mi viejo también, era musicalizar. Y que también estaba mal visto en el cine argentino, tanta música en cine, ¿viste? ¿Por qué no te bancás los silencios? ¿Y por qué no podés ser más? Y yo que metía música, así nos costó también tener un montón de música en la peli, mucho esfuerzo y muchos pedidos y ruegos, pero así concebía yo hacer una película que es casi televisiva, te diría. Me sorprendió mucho lo que pasó después, porque, no sé, era una peli que ni siquiera era, que era creo que 16:9 fue, y me decían, no, ¿por qué no la haces más wide? Y no, porque necesito todo, necesito ver más alto, necesito la tele, necesito irme a 3/4. Y bueno, es una forma que me sorprendió que haya sido aceptada, ¿no? No me acuerdo la Pero, pregunta. sí, no, pero es que yo creo, Ana, que justamente algo que hizo que Las Buenas Intenciones rompa un poco con el escenario, Mi es ignorancia. justamente, pero no, pero ojo, pero ignorancia de qué? Ignorancia de lo que hay que hacer. Y justamente lo que vos hiciste, y movida por la pasión, básicamente, y porque tenías una historia para contar, y porque no tenías que atarte a las convenciones de lo que hay que hacer para hacer una película independiente del cine argentino, del nuevo cine argentino.
Entonces, vos te jugaste por lo que tenías ganas de hacer, por lo que sabías. Para mí no tenías nada de ignorancia, al contrario, tenías una cultura mucho más rica que lo que puede darte la convención, ¿no? O sea, es una cultura pop, pero es una cultura totalmente válida y que justamente viene de la mano de que todo eso que te nutrió, que es lo que nos nutre a todos, y que creo yo que muchas veces o sea, nos equivocamos o metemos la pata cuando queremos negar esa cultura que nos ha atravesado. Y justamente vos lo que hiciste fue no negar la cultura que te atravesó. Y poner tu voz desde un lugar que era, yo soy esta que fue atravesada por todo esto. Y con todo esto que me atravesó, yo lo agarro, le doy una forma y te doy algo nuevo. Entonces, ahí hay algo que es muy vital, que es muy genuino y que yo defendería a capa y espada y que me encantaría haber estado en alguna de esas sesiones en las que te preguntaban por tus referencias para escucharte decir esto. Sí, sí, inventaba. Decía, bueno, High Fidelity, no sé, inventaba todas las películas que me sonaban a mi viejo. High Fidelity, bueno, tal vez tiene algo de... Pero sobre todo, aparte, yo necesitaba esa historia que cuento, que me hago ahora la canchera, mira qué copado es mi viejo. En ese momento me recontravergonzaba. O sea, yo en el colegio, y de hecho me encontré con gente que le pasó lo mismo, no es una historia no es muy rara ni nada, pero en ese momento, si yo hubiese visto una película así, me hubiese sentido un poco menos sola porque era un papá impresentable en un colegio que tenía a todos, viste, gente como que prolija, que llegaba temprano al colegio a buscar a los pibes. Hay una escena que no está, bueno, porque no me salió tan bien, porque no me la creía yo. Era el principio de lo que filmábamos, todavía los chicos estaban más duritos en cuanto a la actuación. A mí no me gustaba mucho la locación en la que había filmado, que no me quedaba mucho otra, porque además no teníamos mucho presupuesto, y la saqué, pero es una escena donde el papá llega, una escena muy recurrente en mi vida, que era el papá llegando 1 o 2 horas tarde a buscar a los pibes, y los pibes ya con una relación con el portero del colegio muy, muy cercana, porque ya estaban siempre con él, un portero aparte medio rengo, que era como medio tétrico cuando venía, y como que no me salió muy bien, no se entendía, que era muy realista, era lo que había sido. Yo como que no hice una adaptación a la película, puse la realidad y no se entendía, parecía que me estaba burlando de un portero rengo, y el portero era realmente así, y lo queríamos, pero bueno, era también medio raro, lo verías venir y te da un poco de miedo. Entonces esa escena donde él llega tarde y le dice a Amanda, sí, sí, ya sé, soy un boludo, no sé qué, era algo que nos avergonzaba. Yo decía, algo le pasó, después inventaba, que deseaba que no le haya detenido la policía, sentía como que él era una persona que estaba mal, y a mis amigos, qué sé yo, no sé, les inventaba historias, porque no podía ser que las conductas o las experiencias, ¿qué hicieron el fin de semana?, decía la maestra. Y yo estuve en una fiesta con gente que vomitaba alrededor, no sé, no podía decir eso. Entonces, era una cosa que me avergonzaba y no contaba. Y de alguna manera, contar como el lado enriquecedor de esas experiencias, como que me hacía bien. De hecho, descubrimos con mis hermanos que mirá, vos lo veías así, vos viviste así la ida a Paraguay, yo no, yo podía decidir, me preguntaba mi hermano en un momento. Como un montón de cosas no habladas estaban en ese guión, que de alguna manera se mostraban más simpáticas, pero tal vez no eran tan graves, tal vez sí, pero yo necesitaba mostrarlas y decirlas de alguna manera, que es lo que creo que le sucedió a mi mamá cuando se enteró de cómo se vivía. Ella lo conocía, mi viejo sabía cómo era todo, pero bueno, en primera persona de su hija, y encima en forma de carta de amor, supongo que no fue fue un poco ahora lo veo, entiendo, soy madre, pero por eso es muy importante también el punto de vista, ¿no?, que está planteado, que es de una nena de 10 años, no es desde ahora la hija que
vivió recriminándole cosas después, pero quería respetar ese punto de vista y cómo en ese momento lo viví. Y en ese sentido era justo presentarlo así, porque no sentíamos ni que estábamos en manos de un irresponsable, ni sentíamos que éramos sobrevivientes cada fin de semana, sino que era así la vida. La escondía un poquito frente a mis amigas, pero era eso. Entonces, esa historia es la que necesitaba, no sé si quería, necesitaba contar. Entonces ahí es donde la confianza en tu guión y en la historia se vuelve crucial para llevar adelante un proyecto así tan largo, tanto tiempo. Como Isaac, dos cositas. perdón, una cosita, Marce, nada más para, déjame acotar esto, que es que, nada, yo tengo como un santo patrono en mis cátedras que es Herzog, ¿no? Al cual le rezo cada vez que no sé qué hacer, le rezo o lo leo o lo veo. Y que, nada, que dice algo muy elemental y que dicen algunos, también lo dice Khartoum, también cada vez que le piden hablar sobre qué escribir. Y que los dos dicen lo mismo, que es, solo podemos escribir de aquello que conocemos. O sea, si no, no nos va a salir y se va a notar. Entonces, sea que sea una historia personal o no, o si no es una historia personal que conocemos de primera mano, si es una historia que nos interesa contar, primero tenemos que ir y conocerla para después contarla. Porque si no, siempre estamos escribiendo desde un lugar que es el del comentarista de una película ajena. Entonces, ahí me parece que esa historia que vos necesitabas contar y que tuviste el coraje y a la vez el lanzarte a contarla con un punto de vista claro, ¿no? Porque también no era una historia genérica, sino esta historia la cuento desde este punto de vista, que es lo otro fundamental para que la película funcione. Ahí es donde, donde termina siendo Sí. exitosa. Sobre todo para poder defenderla, porque la cantidad de veces que me venían a decir, para esto no puede ser, porque sí, bueno, este personaje no puede ser así, sí, es así. Y sí, la mamá no le va a decir, pero también la madre tiene como la misma edad y tiene como sus temas y es primeriza en ese sentido y nunca se había separado con tantos pibes pero no puede ser. Entonces, ¿cómo lo dejó ir? ¿Cómo le firmó el...? Bueno, pasó así. El personaje no se sentía capacitado, no iba a pelear una ida a otro país si no tenía con qué afrontar el día a día. Entonces él pensaba en ese momento que estaba bien que se vayan. ¿Entendés? Como hay un montón de cosas que si vos las conocés, las vas a defender y te vas a enfrentar a cualquiera que te venga a cuestionar, porque si no te llenas de inseguridades también. Bien, retomo unas cositas. Justo iba a decir esto del punto de vista que mencionabas y que hay como dos momentos, ¿no? En los que, bueno, o sea, muchos más, ¿no? Pero veo que a mí, cuando la veía, ayer la volví a ver nuevamente, antes la vi como en Ventana Sur, la vi en Mar del Plata, en algún otro momento, y ayer la volví a ver. Y está este primer, cuando inicia, ¿no? Que es justamente cuando vos decís esto de tu recuerdo y la primera vez que escribiste la peli. Y después hay otros momentos que, digamos, que es el punto de vista desde atrás del auto, ¿no? Como viendo la nuca del personaje, que algunas veces se usa como con la cámara, después podemos hablar un poco de los recursos utilizados, pero visto desde atrás, ya sea cuando o él va solo o él va con Lesiges, pero digamos, se le ve desde atrás, ¿no? Como hay una decisión de decir, bueno, che, este es el recuerdo, digamos, desde acá estoy viendo yo o sea, la peli de este personaje. Más allá de que uno también lo utilice como recurso porque, no sé, no puedo ver hacia afuera, no puedo porque estoy retratando otra época. Entonces, nada, separaron como contar cómo fue esa decisión, si la construiste con la directora de fotografía, con el asistente de dirección, cómo llegaste a esa, si fue como, o ya lo sentías que era así, orgánicamente. Sí, y fue un poco falseada, porque yo en realidad iba adelante y sin cinturón de seguridad, ¿no? Pero con los actores no podíamos hacer eso. Entonces, bueno, ponele que los pibes van sin cinturón, pero atrás. Y porque siempre había algún amigo adelante, entonces cuando estábamos solos con él, sí, yo iba adelante.
pero sí, era una imagen que veía mucho a mi viejo también desde atrás. Igual la directora de fotografía me ofrecía, yo la verdad es que yo no era una película donde iba y decía, esto lo quiero así. No, escuchaba y la verdad es que era un lujo, venía gente y me decía, ¿te gusta más así o así? Y yo decía, así. Entonces, como viene gente capacitada a ofrecerte opciones o a preguntarte, ¿vos qué sentís o qué te imaginas con esto? No es que te están pidiendo cómo querés encuadrar, que ahí me hubiese muerto de miedo si me decían eso, porque la verdad que no tenía idea. Solo expresaba mis sentires y ahí me ofrecían cosas. Es como, ahí es donde digo que es la parte más fácil del mundo. Si vos tenés el guión y estás contento, más o menos, ¿sabés? Conocer la historia, bueno, después, porque la locación va a ser distinta, porque las posibilidades y la economía de la película va a ser distinta, vas a tener diferentes opciones, y la que más se acerque a lo que vos imaginabas va a ser. O sea, no te pones caprichoso, no, yo esto no es lo que me imaginaba, no. Cambió el colegio que podíamos conseguir y listo, me lo tengo que imaginar ahí. Eso era, la verdad, muy divertido y muy amoroso eso. La verdad que, sobre todo con las óperas primas, ¿no? Donde el equipo está más tolerante a tu primera vez. Entonces, como hay una cosa, y lo noté ahora también filmando, en la segunda, que para mí es más difícil que la primera, mucho más difícil que la primera, porque a ver, estás haciendo tu segunda película, a ver, y si te fue bien en la primera, bueno, a ver, ¿dónde querés? ¿Qué vas a hacer? Es mucho más la exigencia, y es menos el amor también del equipo, porque, viste, bueno, a ver, pelá, a ver si la segunda también te sale como, cuando es un guión que no es tuyo, viste, como todo eso es otro mundo. Hay que tener un oficio que no sé si tengo, ahora lo vamos a descubrir todos. Pero, pero estás cuando estás desprejuiciado, porque yo nunca pensé en el resultado final. De hecho, cuando tuve un primer armado, correcto, como estaba en el guión y todo, no me volví loca. Me volví loca cuando le pude aportar mi sinceridad, que era todo el material de archivo que tenía. Entonces que podía romper con la historia que realmente no me decía tanto, así como la había filmado. ¿Eh? No es que vas a edición y tenés un buen guión, filmaste todo lo que tenías que filmar y se arma. Capaz que no se arma, porque cuando vos lees, completás un montón de cosas y se va armando, pero cuando te lo están diciendo, no te vas a imaginar nada. Ahora te voy a contar cómo es todo. Este es el colegio, del colegio pasas a la disquería y cómo llegó hasta ahí. Y viste, como de repente no tenés un montón de cosas, más allá de que no podía filmar casi nada porque era una película de época, y ahí es donde me sumergí en el para resolver. Tenés otros problemas en edición. Entonces, ¿cómo arreglamos esto que tiene un ritmo raro o que no? O que está bien, pero tampoco estoy contando cómo alguien aprendió a pintar con los pies, una historia de verdad importante. Estoy contando una familia que, viste, que más o menos tiene unos problemas, pero no son tan graves. ¿Y cómo hago para que esto llegue y emocione? Porque no estoy contando nada. Y entonces ahí tenía un poquito de material de archivo, que es por no tener dinero. Mirá cómo además las limitaciones hacen que la creatividad surja y que nuevas soluciones aparezcan que jamás hubieses imaginado. Yo tenía un montón de material de archivo y solamente lo usé para resolver la imposibilidad de filmar en la playa. Entonces, al final, yo puse un videíto nuestro, que había servido de tráiler cuando no tenía nada, nuestro en las vacaciones con mi viejo, y lo completé porque antes de filmar, Ezequiel y las dos hijas Minujín se iban de vacaciones a cualquier lado. Una se iban a Costa Rica y otro se iba a Entre Ríos. Les di el vestuario y les dije, filmen con el celular lo que puedan, algo. Hagan esto, escriban en la arena sus nombres, llámense unos a otros como si estuvieran al lado. O sea, a Ezequiel le dije, hablale a la cámara y decirle Amanda. A ella les dije que se peleen entre hermanas o que hagan medialunas, cosas que tenía en mi video de archivo, y medio lo mezclé, porque como no podíamos ir a filmar a la playa, dije, bueno, acá
entra en la imaginación del espectador y que no se entienda bien si somos nosotros o los actores, y funcionó en ese pedacito. Cuando vi que funcionaba eso, dije, sí, pero vamos con más material de archivo. El material de archivo yo lo tenía solamente para decirle a vestuario, mira, esta es la ropa que usábamos, a arte, así era la habitación de mi viejo, a los actores, mira, esta era la forma de relacionarse, padres e hijos, yo entiendo que no, pero sí, se decían boludo unos a otros, como para que entiendan. Y dije, no, pará, vamos a empezar a buscar. Detuve la edición y mi problema de que todo bien, pero la peli no me dice tanto, y me puse a pensar y a buscar, y encontraba cosas que cuando era chica me odiaba, que era mi viejo filmando para afuera del auto, otros autos, la calle. Decía, ¿por qué no nos filma a nosotros y filma la calle? Bueno, todo eso de la calle me resirvió para tenerlo en la peli y dar época a los colectivos de la época, teléfonos públicos, cosas que ahora no existen, autos más viejos. Sufro con una escena donde me quedó ahí un tacho de basura de la reta y que no daba 90 ni loca. Entonces, bueno, a veces se dan cuenta, a veces no, el tren, que no ver tanto de tren porque eran trenes nuevos. Entonces dije, bueno, a ver el material de archivo, lo metimos con otro editor, porque la editora original ya no podía dedicarme tanto tiempo, ya me había dado 7 semanas. Nos pusimos a pensar y con otro editor empezamos a meter medio alternadamente, y no pensando en capítulos, no pensando en que, bueno, este archivo divide capítulo 1 de capítulo 2, no, donde lo necesitábamos, donde completara, donde ya lo que filmé me cansara un poco, como, y quedó, y lo testeamos con un par de amigos o gente que no nos conocía también, a ver si funcionaba, porque digo, si no, esto es una película para mi familia y mis amigas. Se entendió, gustó más con el material de archivo y me salvó una peli que no hubiese pasado sin pena ni gloria, es la verdad. Era una película correcta, normal, no tenía tampoco tenía un arte muy bueno, porque cuando lo ves aparte en relación al archivo pega bárbaro, pero quien no vivió los 90 tal vez no le remitía nada. Entonces eso, después el tema de Charlie, que para mí, yo lo puse en edición a modo de referencia, jamás pensé que me iban a ceder la versión original de Charlie, y resulta tan simbólica aparte, porque era como, es el momento donde, el único momento donde yo le dije a la directora de fotografía, yo creo que esto habría que filmarlo en alta velocidad, ¿no? 48 creo, 50, porque imagino que él es el héroe y llega como no sé qué, y el único momento donde lo usé, yo ya lo sabía, lo metí y le puse el tema de Charlie, que además era un tema que en su momento cuando salió fue súper controversial, se recibió de diferentes maneras, se lo criticó un montón, como al personaje. Entonces para mí era perfecto, dije hay que encontrar un tema que sea como esto, como el himno de Charlie, rockero, medio épica la entrada y a la vez que sea un desastre. Lo conseguí y me cambió todo, a mí me cambió todo, y empecé a animarme a pedir más temas, y a hablar con Stuka, y a pedir, para mí es importante que esté este tema, bueno, un montón de cosas que hicieron, pero realmente el primer corte de la película, no era tan impresionante, era una cosa medio, bueno, está bien, pero no era lo que fue con el archivo, con lo que, eso en lo que yo confiaba y a lo que le creía y lo que me emocionaba a mí, solo que había que testear si le emocionaba a los demás, pero es importante que te emocione a vos porque ya estás contento, después ya no te importa ni lo que pasa con la película, porque a vos te tiene que dejar contenta. Pero si vos sentís que estás haciendo para el afuera o que estás jugando para el resultado, ahí es donde fracasás, y ese es el miedo que tengo ahora con la uruguaya, que tiene un modo de producción tan distinto y hay tantas expectativas puestas ahí, que ahora estoy con ese mismo tema y miedo en la isla de edición. No estoy recanchera, ni todo va a estar bien, ni nada de todo eso que piensan afuera, ¿no? Ya, ahí, por ahí, ahora después vamos a pasar a la uruguaya, me parece sumamente interesante también, pero esto que decías, Ana, de por ahí tener algún elemento con el cual te sentiste como confiada, ¿no? Por ejemplo, digamos, con el tema de Charlie, por ahí a otro espectador que, digamos, que no sé, que es de afuera, que lo ve en un festival, por ahí no entiende, o sea, nada, no sabe quién es Charlie García o lo que sea, pero a vos te dio como el coraje de decir, bueno, pará, ya tengo esto, voy por otra cosa, voy por más.
de qué elementos, digamos, como que te fuiste rodeando, y preguntarte si, justo el segundo punto que yo me había notado era como esta construcción de la memoria, que, o sea, por un lado era, o sea, si ves los créditos, o sea, la cantidad de García Blayas que aparece, digamos, donando como parte de su archivo para la construcción, que en principio, como vos decías, era, bueno, para entender el tiempo en la década, de saber que todos tienen como cadenitas de River, que tienen pulserita, que es de esta forma, cómo es el arte, el espacio, el vestuario. Y vos también en un momento, digamos, o sea, decidís poner como una segunda cámara, o sea, en rodaje de cómo funcionan esos elementos, y después le agregás, o sea, digamos, ya en edición tomás la decisión de agregar ese archivo real. ¿Esto es así? ¿O... Sí, sí, la cámara, la High 8 que tenemos, ¿no? Que me tuve que pelear con la directora de fotografía, que me decía, no, 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 lo filmamos bien y después le hacemos el tratamiento para que parezca High 8 y qué sé yo. Y yo decía, no, bueno, pero entonces, sin que se entere la directora de fotografía, yo le daba la cámara a alguien de ahí y le decía, vos filma, esta escena que vamos a filmar de acá, vos filmala desde acá. Y tengámosla, después vemos si la ponemos, me pelearé en su momento, pero no pretendía empatar archivo con eso porque no sabía ni que iba a existir el archivo. Yo pensaba que iba a haber digamos, lo que filmábamos con la Alexa, y después, aparte, por ahí, en algún momento, alguna cosita desde la cámara. O sea que hay tres formatos, ¿no? Está el viejo, aparte el de mi viejo ni siquiera era High 8, era un High 8 que fue pasado a VHS, porque mi viejo usaba siempre el mismo casetito para ahorrar, y lo bajaba a VHS y lo volvía a usar. Ese VHS que alguna vez lo pasé a DVD pensando que ahí estaba protegiendo la calidad de no sé qué, y después perdí el VHS, y ese DVD que lo pasé, que rescaté el archivo .bov y lo llevé de 320 por 640, no me acuerdo cuánto era, a la pantalla. Siempre digo, mi único mérito es llevar un 320 por 640 a 640 por 320 a San Sebastián. O sea, había una película que estaba viendo, un archivo inusable, inusable, y que bueno, a mí me dio, y hablando de los elementos, los pocos elementos que tenía, creo que unas semanas antes de terminar el corte, había visto una peli de Javier Dolan que se llama Mami, donde él es casi todo 3/4, y en un momento él andando en bici hace así, o no sé qué hace, y la pantalla se empieza a ensanchar, y dije, pará, hagamos eso al revés. Para ir del 19 a... 9 a 3/4, empecemos a achicar en un momento. Es muy sutil, casi nadie se da cuenta, pero ese era mi homenaje, porque había visto que esa herramienta se podía hacer porque alguien prestigioso lo había hecho. ¿Entendés? También como siempre buscaba la validación con alguien que lo haya hecho antes, porque sentía que era medio para poner algo de cine, porque si no sentía que estaba faltándole el respeto al cine poniendo tanto material malo, de mala calidad, o 3/4 en una peli que no debería ser. ¿Entendés? Como también jugar con eso, los pocos elementos que conocía. Está buenísimo. Me parece que, digamos, siempre, como decimos, los proyectos, todos los de acá, también de la comisión, y esto que, como empezamos diciendo, ganan también desde la emoción, desde el que uno se la crea y uno está confiado como en su proyecto. Y tu peli, digamos, o sea, pasa eso, que digamos, vos estás convencida en lo que estás haciendo, que ahora, digamos, veremos, digamos, cuando hablemos de la uruguaya, desde qué lugar también, digamos, sentís que te vas a apropiar de esos elementos. Pero bueno, en esta es claro y conciso, digamos, vos hasta pudiste hacer otro proyecto que era el mapping de Sori, donde también eso en la misma idea, mismo proyecto, digamos, la misma tesis, vamos a decir, pero trabajado de una forma, después podés pensar en, che, esto lo puedo hacer como si fuese un largometraje, un mapping, pero digamos, hay algo orgánico que estás sintiendo, decir, bueno, acá tengo algo que contar, tengo algo para decir. Me parece que eso está bueno para llevarlo, y también si alguien quiere preguntar algo, digamos, me parece que está bueno, como ya sea por chat o si quiere consultar, háganlo. Vos, Pablo, También, querías... perdón. No, No, Ana, por favor.
No, que también hice un corto malísimo, porque algo que te pasa cuando mandás y pedís fondos es que te dicen filmografía, otra cosa que me aterraba, y no tenía filmografía. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un corto. Hice un taller con Marlene Liebendak, que fue mi directora de arte, y Pedro Saborido, su pareja, que dieron un taller en la Universidad de San Martín que se llamaba Un salto al vacío. Entonces terminabas ese taller haciendo un corto. Y yo dije, bueno, voy a hacer un corto para a estos europeos que me piden filmografía, les mando la filmografía. Y escribí un guión que para mí estaba bueno, bueno, no lo sí, lo escribí, para mí estaba bueno, pero pésimamente realizado. Lo que hicimos fue, yo me colgué un iPhone, mi pareja se colgó un iPad viejísimo que teníamos y pusimos una computadora en otro lugar filmando. Todo filmado, ¿no? Con la camarita esa del photobooth. Y, y fue así filmado. Lo hicimos una vez, lo edité, lo musicalicé, qué sé yo, y ese era mi corto. Lo traduje, aparte hice como unos subtítulos al inglés. Malísimo, malísimo, pero tenía filmografía. Entonces la mandaba, o a veces mandaba el mapping de mi viejo, pero en ningún lugar quedé, en ningún lugar, como ni lo veían, o lo empezaban a ver y yo veía en Vimeo reproducido 2 minutos, 1 minuto, como no lo veían. Entonces, bueno, era todo hecho medio a los apurones, pero también aprendés haciendo. Entonces, bueno, eso que me pasó en las buenas intenciones, que no se parece al mapping y que no se parece al corto, todavía no hice dos cosas iguales, entonces hay cosas que fallan y cosas que, bueno, a las que le tenés más confianza sí, y funcionan. Es medio una lotería también. Pablo, vos, ¿qué vas a decir? No, solamente reforzar la idea, Marche, de que esto es una charla abierta, con lo cual quien se anime a levantar la mano o abrir el micrófono, solo yo la voy a poner en un compromiso a Julieta, que la tengo acá abajo en la ventanita, que ayer nos encontramos en otra materia, y me decía que ella iba al Rodney a ver a tu viejo tocar, y que me parece que desde ahí te voy a dar la palabra a Julieta para que metas algo para que el resto de los compañeros y compañeras los anime a abrir su micrófono también. Dale, con muchísimo gusto. Hola Ana, ¿cómo Hola, estás? Juli. ¿Cómo estás? Bueno, efectivamente conocí a tu viejo, teníamos muchos amigos en común, así que estuvo en casa, iba al Rodney a verlo, y siempre había querido ver tu peli desde que la estrenaste, y solo la vi cuando la compartiste acá, en este contexto, así que me dio una emoción, Ana, ver por fin tu película. La terminé de ver un día a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana me desperté, le dejé un mensaje de 5 minutos a Pablo Solar diciéndole, no puedo creer, estoy emocionada, lo que acabo de ver, como no la vi antes. Le dije un mensaje larguísimo. Pablo me dice, ¿le puedo mandar este mensaje a Ana? Le dije, si querés, pero pobre, 5 minutos de catarsis post película. Nada, te quiero decir que obviamente me parece como una belleza, o sea, desde todo punto de vista eso, la vi todo en un estado como alfa, emocionada todo el tiempo, me parece que es brillante todo, como se nota así de una cosa como genuina, espontánea, trabajada también, inteligente, pensada, pero no sé, me parece una belleza, Ana, la verdad. No sé si puedo ser muy crítica ni tener mucha distancia porque realmente me conmovió mucho todo, los personajes. No puedo creer a Amanda, como lo que lograste con ella, o sea, me parece todo de un cuidado y me encanta escucharte ahora todas las cosas que sí previste y todas las cosas que fueron sucediendo, incluso desde la supuesta inexperiencia, ¿no? Pero tremenda intuición y certeza de lo que querías contar, evidentemente estaba ahí, ¿no? Ay, qué lindo lo que decís, porque además, si fuiste al Rodney, pasó algo muy gracioso. Bueno, Sorry, que era la banda de mi viejo, empezó a pasar algo, ahora lo cuento medio gracioso, pero se murió mi viejo, después se murió el guitarrista, a los 2 años se muere Pablo Fischerman, hijo de Alberto Fischerman, que era otra persona con la que me había acercado un poco a hacer cine, él dirigía publicidad y
y yo un poco conocía el mundo, mi viejo editaba con Pablo, y fueron desapareciendo, pero algo que pasó con Sori es que una vez vino el baterista de la banda, era Sebastián Orgambide, que fue director de arte de la película de Coppola, que vino a hacer acá, Tetro creo que se llama. Y mi viejo lo conoció a Coppola una vez porque necesitaba tener unas letras originales, Coppola escritas en unos grafitis acá en Buenos Aires, entonces quería conocer a alguien que no fuese muy famoso para usar sus letras y sin tener que pagar demasiado derecho. Entonces mi viejo se juntó con él, mi viejo no sabía inglés y Coppola no sabía castellano, pero se entendieron de alguna manera. Una tarde mi viejo me dice, che, vení a cenar a casa, tengo una sorpresa, me dice a las 7 de la tarde, le digo, cenar a las 7 de la tarde. Llego y estaba fumando porro con Coppola, los dos, y como que no entendía qué pasaba, y ahí hablando, ¿no? Hablando de cine, de su hija, él hablaba de su hija. y, y se hicieron tan amigos que un día en el Rodney estábamos todos mirando, yo estaba cantando, pero con mi viejo, pero estaba todo el mundito de la publicidad, porque era como un evento medio así, que ibas a hacer un poco de lobby, escuchabas el ruido de fondo, pero hacías lobby para conseguir laburo, y aparece Coppola. Aparece Coppola y se sube al escenario y canta su canción, canta la canción que le gustaba, y quedaron así como muy amigos. Cuando mi viejo muere, yo digo, y ellos escribían mails, digo, ¿sabrá Coppola? O sea, se escribiría con papá seguido, ¿sabrá que papá se murió? Le decía como, le voy a escribir. Sebas me dice, escribile, contale. Bueno, le escribo, le digo, mirá, solamente para avisarte por si te estás escribiendo con él y ves que no te contesta, le digo, mi viejo, bueno, falleció, qué sé yo, le cuento, yo ahora estoy haciendo una película sobre su vida y bueno, nada, te quería contar eso por si mi viejo no te contestaba. Mandas el mail y automáticamente te viene un mail de el señor Coppola no está disponible, no sé qué. Pero me contesta después, sí le llegan esos mensajes, solo que él decide no contestarlos. Me contesta y me dice, no lo puedo creer, lamento mucho, qué sé yo, un beso a tu familia, contame un poco más del proyecto que estás haciendo. Bueno, y yo ahí tenía como un primer corte, qué sé yo, bueno, le mando el guión, le mando todo, traducido, qué sé yo, nunca más me contestó, nunca nada. Y cuando voy a un festival en Palm Springs, Sebas me dice, llevale la película en un pendrive, llevale este libro que te doy yo de arte de regalo, llevale el disco de Sori. Entonces hago todo ese viaje desde Palm Springs, alquilamos un auto, nos fuimos hasta San Francisco porque él tiene unos viñedos al norte de San Francisco, qué sé yo. Entonces fuimos a llevar, no, nosotros somos amigos de Francisco, de Francisco, como le decía a mi viejo, somos amigos, le venimos a traer esto, no sé qué, pasen, son amigos. Coppola no estaba, ¿no? Pero pasen, son amigos, cenen, descuento, todo, porque éramos amigos, le dejamos los regalos, nunca más apareció ni me contestó ningún mensaje, pero hicimos ese viaje de llevarle las cosas a Coppola que no sabemos ni si le llegaron ni nada, nos hicieron un descuento para cenar ahí y volvimos. Es como, eso fue Sori también, fue la banda y fueron las canciones de mi viejo sin un mango, y nunca, creo que reencontramos 100 pesos en el departamento cuando lo fuimos a desocupar donde alquilaba. Sin un mango, nos dio un montón de cosas y herramientas. Yo no hubiese sido directora si mi viejo no se moría. Y a la vez hubiese preferido que no se muera y no ser directora. Pero en esa cosa que nos daba, en ese rock, en ese descuido, en esa calle, que mi vieja no, por ejemplo, con todo el cuidado y lo que se ocupaba mi vieja y hasta el error de habernos separado de él, llevándonos a vivir a Paraguay, mi hijo nos dio algo, ese algo que me tuvo en un festival, subida a un auto, a buscar a Coppola, y esa era la mejor anécdota, y ni lo vi a Coppola. Entonces, como te decían, tenés que escribir sobre cuando casi conoces a Coppola, pero ya lo había visto en Buenos Aires, pero con mi viejo y todo,
pero me creía como que tal vez entre ellos había una cosa importante y el Coppola me iba a recibir e iba a ver Las Buenas Intenciones, que no las vio obviamente, pero viste como que cualquier me historia... encantaría verla, Ana. Capaz que es Sí. un intento más. Seguro que Vos me contás que lo que conocías a la banda, y yo pienso, lo único que le hubiese importado a mi viejo de la película era que se escuche su música. Entonces puse 3 temas de él, porque lo Total. único que me importaba era su música, y había una mujer de mi viejo, María Gainza, que es una escritora muy, muy, muy conocida ahora y es una genia, me decía, si vos querés que tu viejo te preste atención, cada 3 frases decís sorry. Decís sorry y va a volver porque si no le estaba pensando en otras cosas, siempre en su banda y en su música, y bueno, un poco la peli lo muestra, porque él empezó recién a componer de grande, pero siempre estaba como con la música, componiendo y queriendo, y mi relación con él al final de la vida de él era en la sala de ensayo, por eso iba a cantar, yo no canto ni bien, pero iba, lo apoyaba, viste, como que cantábamos juntos. Todo eso hizo que existiera una película, y yo decía, no sé si va a haber una segunda. Después estos de Orsay me llamaron y me dijeron, no, nos gustó Las Buenas Intenciones, queremos que haga esta, pero yo no sé si lo voy a poder hacer de nuevo. Sí, ¿Quieren invitarse? Bueno, ahora se van a dar cuenta. algo habrás aprendido, Ana, con todo. Pero la verdad que, no sé, agradecida por fin de haberla visto. Te recontra felicito, es una obviedad, me parece una preciosura, y me imagino en lo personal la transformación que ha significado para vos, efectivamente, haber podido llevar adelante este proyecto, ¿no? Sí, sí, porque en un punto encontré como no profesión, porque no sé si se puede vivir de esto, pero un camino, ¿no? Yo no era nada, no era nada. Trabajé trabajé en licencias, ahí en Roca, donde se saca el registro, trabajé de guionista en un momento, trabajé de asesora de cultura en la legislatura porteña, trabajé en una juguetería y trabajé en una productora. No hice una carrera, pero sí, con los pequeños conocimientos que tenía, pude hacer algo parecido a una película. Eso es lo que siento que en realidad pasó. Después, viste, todo lo que se dice, ay, bueno, y ahora la carrera que le espera, no sé. Me tiene que mover mucho. De hecho, lo siguiente que me movilizó fue un guión que escribí con mi hermano, porque esta película movilizó a toda la familia, y entonces mi hermano, que es músico, dice, me encantaría poder hacer sanar de una manera parecida, y le digo, ¿por qué no? Mi hermano vive en Paraguay, nos vemos muy poco, y una forma de estar juntos era escribir juntos un guión. Entonces empezamos a escribir un guión, la precuela de Las Buenas Intenciones, que es sobre, antes de nuestro nacimiento incluso, sobre mi viejo y mi tío, que son 2 personas que a mi hermano lo influenciaron mucho. Entonces yo lo ayudé de una forma. El cine lo que nos hizo es vernos, o sea, por Zoom todos los días y escribir juntos un guión. Y aparte compartir esa experiencia, porque es bastante solitario, sino cuando escribís. Entonces, está buenísimo, hicimos juntos eso, y es un próximo guión que me encantaría hacer, que sí me moviliza como Las Buenas Intenciones. Entonces ahí me doy cuenta de la diferencia entre un encargo, como es La Uruguaya, una cosa que pude hacer en pandemia, como es este documental del que hablaba creo que Marcha recién, que es el producto de no poder filmar, revisar todo el archivo que tenía, y entonces descubrí un montón de videos con mi abuelo, filmaciones de mi viejo, entonces hice algo con eso y no filmé nada, después filmé unas entrevistas, pero podría haberlo hecho solo con eso. Entonces cada limitación y cada necesidad, como era la mía de estar conectada con mi hermano, de alguna manera se torna un viaje audiovisual. No sé, debe estar en un lugar de lo que aprendí de editar o de lo que consumí, pero no por lo que estudié. O sea, no puedo, por eso solo puedo transmitir experiencia, porque teoría nada. Pero Que es sí. re fuerte esa, perdón, Ana, esa escena cuando en la película están tirados en la cama, que bueno, el padre muestra lo que acababa de editar, pero también algo me parece que sí transmitía algo de lo accesible, ¿no? Como que algo que él lo podía hacer, vos lo podías hacer entonces, ¿no? Como que Claro. estaba a la mano.
Te hago totalmente. una sola pregunta y paso la palabra, pero te quería preguntar, porque contaste que escribiste el guión en el taller de Pablo, y que después, durante 10 años, lo dejaste ahí en stand-by, y ¿qué pasó 10 años después que dijiste ahora y que lo agarraste? ¿Qué pasó ahí? No, pasó que tengo una hermana que me decía, bueno, cuando murió mi viejo, mi hermana que era productora me decía, tenés que presentar el guión, hagámoslo ahora, presentémoslo. Era como eso, por eso digo, me convertí en directora porque murió mi viejo. Claro. Entonces ahí fue como, bueno, dale, hagámoslo, presentémoslo, veamos qué pasa, empecemos a hacer una carpetita, un presupuesto. Lo primero que hicimos fue este concurso de ópera prima, pero podríamos haber, después de ópera prima, nos envalentonamos y con esa misma carpetita la presentamos en todos los lugares donde rebotamos, en Visión Sudest, en el, ¿cómo se llama? La Berlinale, en el Cinema Fund, no me acuerdo, bueno, el de Francia, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en todos rebotamos, en todos, 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 porque bueno, porque no filmografía, porque quién conoce la Argentina de los 90, porque tampoco es una historia que cuenta una cosa muy increíble. Entonces, tuvimos la suerte con ópera prima, pero después tuvimos el rechazo del resto y sin embargo estábamos contentos. Buenísimo. Así, Bueno, capa, gracias. a vos, a vos. Y antes, bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta por ahí que está haciendo ahí un compañero por chat. No, cómo después esa película, digamos, tomó un poco como de fuerza y carácter en Ventana Sur, creo yo, o digamos, ahí es donde logra como el apoyo de Film Factory o en qué Sí. momento. No, ahí fue el milagro, o sea, más importante que Toronto, que San Sebastián, que Mar del Plata, fue Ventana Sur, porque fuimos con un primer corte, sin audio, sin color, sin sonido, sin nada, a mostrarla un viernes a las 9 de la mañana, donde diluviaba, y lo único que teníamos era que Juan Pablo Miller, Tarea Fina, había leído el guión, se había emocionado, pero no tenía tiempo en su agenda para ayudarnos. Pero igual lo incorporamos porque era como un director técnico, porque éramos todos noveles. O sea, mi hermana producía por primera vez un largo, mi compañero producía por primera vez un largo, y yo lo iba dirigiendo. Entonces necesitamos alguien, un director técnico, alguien que nos diga más o menos qué hacer, y que nos dijo, yo los puedo ayudar en la parte después de mostrar la película a otros festivales, que nos escuchen, que nos vean, porque él tenía cierto nombre. Entonces ahí lo que hizo fue invitar al vendedor de Film Factory y al director del Festival de San Sebastián a ver la película, que en Ventana Sur, las películas que se proyectan, los primeros cortes, no es que te sentás y ves, hay gente que va, ve 5 minutos, se va, vuelve, llega tarde, ve más o menos qué onda, ve si le interesa o no. A mí me rompió el corazón porque fui a ver la de mis compañeros que también presentaban y veía cómo la gente entraba y salía del cine. Y decía, yo me muero cuando vea que alguien se va. Entonces fui ese día y me senté adelante de todo para no ver cuando alguien se iba. La presenté como si hubiese estado presentando en Cannes, no sé, era como me puse a llorar, no podía hablar, dije, bueno, esto es muy importante para mí. La presenté como si estuviese en el estreno y estaba presentando el primer corte, y, y me senté adelante de todo. Y cuando termina la película, me doy vuelta, no se había levantado nadie. Y eso ahí, de nuevo, llanto, no podía creer que no se habían levantado. Y ahí viene el de Film Factory a hablarnos y a decirnos, quiero que vengan a hablar ya conmigo, no hablen con nadie, nos juntamos allá en el Mostaza de la esquina, y entonces dijimos, no, perdón, no en el Mostaza, en un hotel, al Mostaza fuimos después, en un hotel para hablar de lo que nos ofrecía, ¿viste? Bueno, Juanpa nos decía, mira, te suelen ofrecer entre 20.000 y 30.000 euros y tienen las ventas internacionales y vos tenés esa plata y podés terminar la película porque no teníamos plata para terminarla. Entonces se nos acerca él y se nos acerca el de San Sebastián diciendo, ¿cómo nos mandaron al Work in Progress de San Sebastián esta película? Y nosotros le dijimos, sí la mandamos, pero nos rebotaron.
Dijo, ¿quién? Bueno, averigüemos qué pasó. Bueno, lo que había pasado era que había una película con el mismo nombre, francesa, porque yo había visto que en San Sebastián nos habían rebotado, pero en el Vimeo veía que no la habían visto. Entonces había una película con el mismo nombre, francesa, que fue rebotada del Work in Progress de San Sebastián, y la nuestra, no sé, se traspapeló, no sé qué pasó porque no la vieron, pero nos rebotaron. Entonces dicen, no, yo quiero que ustedes se estrenen en nuevos directores el año que viene. Bueno, entonces era como una emoción atrás de la otra. El de Film Factory nos compra la película a más plata, o sea, casi exactamente a la deuda que teníamos. Eh, y, y ahí pudimos terminarla, pagar las deudas, que eran era mucha plata, eran 50.000 euros lo que nos compraron la peli, y era esa deuda teníamos digamos, con la película. Con eso, esa plata nos habíamos endeudado en dólares a 17, el dólar ya estaba a 50. Entonces nos salvó del pozo. Y además sabíamos que íbamos a estrenar en San Sebastián. Entonces, ese día en el Mostaza, porque encima mi compañero no le dijo que sí al instante al de Film Factory, le dijo, lo vamos a pensar. Ahí, lluvia de patadas abajo de la mesa, Juanpa Miller diciendo, no puedo creer que seas tan irreverente en decir a 50.000 euros que no te los ofrecen nunca, decir, lo vamos a pensar. Así que bueno, nos quedamos paraditos en una esquina hasta las 4 de la tarde, que era el horario que nos dio para aceptar, festejando, y después dijimos sí, y ahí la terminamos. Ese fue el hito de la película, a poderla terminar, porque fue muy difícil. Entonces, después sí, vino festivales y vinieron cosas, pero nada me llenó tanto de emoción y de felicidad como ese día de saber que íbamos a terminar la peli y que a alguien le interesaba verla. Eso fue como una sorpresa enorme para nosotros. Bien. Pablo, ¿querés que pasemos a la pregunta del... Perfecto. Te preguntaba acá uno de los chicos, Ignacio, decía, bueno, te felicito por las buenas intenciones, la vi hace tiempo y ahora nuevamente, me encantó en ambas ocasiones, quisiera saber qué diferencia sentís personalmente y profesionalmente entre las buenas intenciones y ahora con tu nuevo proyecto, La Uruguaya. Tanto personalmente como profesionalmente. Bueno, personalmente es una peli que tuve que apropiármela de alguna manera y pelear el guión para que ¿no? De alguna manera, aunque no te pertenezca, tenés que verte reflejado en eso que vas a contar. Entonces estuvimos luchando bastante el guión, peleándolo, no contra alguien, sino que entre el equipo de guionistas y yo, que también se me permitió escribir y me permitió opinar y participar, y hasta que a mí no me tuviera contenta el guión, no íbamos a filmar, así que eso lo tenían claro y me lo dijeron siempre, así que me dejaba tranquila, pero es una historia que viene de un libro con un protagonista varón, un escritor varón, que me costaba como a veces entender o que quería adaptar de una forma que me sintiera identificada. En ese sentido, personalmente fue una presión grande porque se espera un resultado, se espera tal vez el mismo resultado, viste, como que bueno, si le fue bien con las buenas intenciones, le va a ir bien con esto. Yo no tengo, no sé, siento que las buenas intenciones las salvamos con el material de archivo. Vamos a ver con qué salvamos esta. Entonces, hay algo ahí que siento como una responsabilidad muy grande, profesionalmente así, pensarla, que tiene que cerrar y que tiene que ser como soy yo, desprolija, más rockera, con cortes medio televisivos, cuando se espera algo más cinematográfico. Ahí estoy así un poquito asustada en un punto, porque no sé qué va a pasar, ¿viste? Como, ahí no sé, ya veremos, pero voy a poner lo mismo que en el otro, como tengo deadlines que antes no tenía. Tengo que entregar un primer corte el 28 de diciembre, porque esto es así, porque vamos en un punto es un lujo, porque yo no tenía, si bien le mostré las buenas intenciones a un par de personas, las películas grandes, no sé, de Suar, de Patagonic, tienen como este sistema de ¿cómo Focus se Group. dice? Focus Group, eso,
donde la gente opina y aporta un montón, y yo he ido a eso para aprender, porque lo que ves ahí no es lo que al finalmente va al cine. Entonces es re importante, el 28 de diciembre vamos a mostrarle a los coproductores un corte para que opinen y lo hagan mierda o lo que sea. Entonces eso por un lado es un lujo, pero a la vez tengo que tener un corte para el 28 de diciembre. Es como realmente por primera vez hay que responder profesionalmente a algo que para mí era un juego, una necesidad, una herramienta para sanar, que fue la película anterior. En esta hay que bancársela, la segunda peli hay que sostener algo que tal vez te salió bien la primera vez, pero no es que siempre te va a salir bien. Entonces, en ese sentido estoy así, tratando de disfrutar el proceso, que es algo que me pasó con las buenas intenciones y que se notó en el resultado final. Disfrutar y no sentir la presión de una entrega. Y ahora, bueno, si bien disfruté bastante, sentí durante el proceso un poquito esa expectativa que tienen todos por haber tenido buena suerte con las buenas intenciones. Entonces, y Sí, no es que mi por ahí error. no fue la suerte. ¿Eh? Pablo, te dejo, te dejo. No, perdón, pero no se trata, Ana, de seguir creyendo en vos. Sí, Así, sí, en es ese decir, sentido, vos tenés rock and roll. Si el rock and roll es lo que te trajo hasta acá, tenés que seguir haciendo rock and bueno, roll. sí, pero la historia y el protagonista de la uruguaya no soy yo, no me pasó a mí, y ese mundo que ahora en la película es totalmente diferente del libro, porque, bueno, porque hay personajes que me interesaban más, porque me interesa que la música venga de cierto lugar y de ciertas personas y que se destaque también otras mujeres en la historia, además del protagonista, y me interesa más la historia de esa uruguaya que está esbozada en el libro. Entonces, porque conozco más ese mundo y entonces tal vez tengo ganas de contar qué pasaba del otro lado, y a la vez había que ser fiel a un libro que fue muy exitoso y es la historia que a la gente le interesaba. Entonces, y por más que sea un encargo, no lo quiero tratar como un encargo, como si estuviera haciendo, no sé, una serie o publicidad, cosas que ya que tienen un cliente, una agencia. Me gustaría ponerle lo que yo le puedo poner. Lo que yo le puedo poner es limitado también, porque no hay una forma, no tengo una forma de, no sé, no hay una teoría que sustente, ¿viste? Entonces me rodeé de nuevamente de gente muy, muy capaz, y también aposté a gente nueva, como nuestra directora de fotografía, que tiene 31 años, y que tiene una frescura, y que tiene también cosas que aportar, y que está como yo, haciendo, creo que su segundo largo, como yo, su segundo largo y su primera ficción. Entonces, también, así como me dieron la oportunidad a mí, se la quise dar a alguien, y entonces ahí estamos tratando de armarla, ¿no? Ahora vamos a empezar mañana a pegar escenas y hacer, digo, a ver qué pasa, y también a tratar de buscar soluciones a las cosas que ya no filmé o no pensé, pero bueno, tenemos el recurso de la voz en off, que es algo que yo peleé mucho y que a lo que no le tengo miedo, que sé que a veces está mal visto, pero me pareció que tener ahí una herramienta más podía ser necesario. Puede desaparecer, pero ya en el guión está planteada como que existe. Entonces ahí me pareció que podía estar bueno. Bueno, tiene como un final diferente, pero ya veremos qué pasa. Yo pienso que voy a empezar de nuevo en la edición, que voy a empezar a pensar la película otra vez, porque por más que uno tenga clara, a veces no podés hacer lo que soñabas, por menos en cine independiente, con bajo presupuesto, con limitaciones miles. Sí, justo recién le respondía como a alguna de las compañeras que estaban haciendo un proyecto y nada, digo, ya lo venían rodando y nos consultaban por el guión. Y nada, y con Pablo, o sea, charlábamos esto justamente, digamos que uno cuando ya pasa como la instancia de que tiene el material, ya el guión, nada, queda como esa pieza que digamos, hay que apropiarse de estas imágenes y ver cómo contar esa historia.
yo estoy convencido que vas a encontrar como la forma y justamente lo que dice Pablo de meterle rock and roll, que va a estar todo bien. Pero si podés contar un poquito del proceso, porque, para que se entienda cómo es la uruguaya, que no tiene nada que ver a el proceso que venimos hablando del formato Inca. No sé si hay alguna forma como de contarlo escuetamente, pero para que se entienda, pues por ahí alguno de las personas que están acá por ahí no lo vieron en Instagram o en las redes y no. Sí, no, la premisa básica era sin apoyos de ningún tipo más que los fondos privados y colectivos de 2.000 personas. 2.000 personas pusieron plata, compraron bonos en dólares. A mí me pareció una locura directamente cuando lo escuché. Me reí incluso de la idea. Dije, esto es una locura, recaudar en dólares en este momento, en medio de la pandemia, pensar en no tener subsidios del Inca, por más que el Inca estaba tambaleando, digo, no apostar a que en algún momento salga un subsidio para el cine independiente. Aparte me parecía en un momento ir en contra de lo que se necesita, que es el apoyo al cine independiente, que los subsidios, ¿viste? No somos Suar que después recupera en las salas y de última. Entonces me parecía como ir un poco border la propuesta. Tampoco nos ofrecieron del ICAU en Uruguay, fondos para la música, fondos para todo, y el objetivo era ver, como experimental, ver si se puede hacer películas de esta forma colectiva, pero no como un crowdfunding tradicional, donde la gente pone plata y después, bueno, ya tiene garantizada, no sé, la entrada al estreno. No, es participativo. Entonces, y de aprendizaje también. Además, en el proceso de hacer la película, quienes teníamos experiencia poca o mucha, como otros de mis compañeros, íbamos a ir contando cómo se hacía. O sea, vos ponías $100, o lo que querías poner mínimo eran $100, y tenés acceso a un blog donde te van contando todo, te presentan al equipo, podés estar presente en los Zooms de producción, espiabas el casting, las instancias de discusión, hay un podcast donde se presentaban a las diferentes personas del equipo y cuál era el rol. Nadie sabe lo que hace un asistente de dirección. La gente que había puesto plata pensaba que el asistente de dirección era una persona que le trae café al director o a la directora, y es la persona más importante del set. Eso es lo que yo trataba como de explicar, y es tan importante que es una amiga mía que vive en Suiza, a la que trajimos y que me acompañó en las buenas intenciones, porque más si sos una directora novata, el asistente de dirección tiene que ser una persona, es la persona más importante del set, y la que planifica y la que te conoce y que te ayuda creativamente y de forma organizativa también. Entonces, todas esas cosas, el casting, que en principio Orsay lo quería hacer íntegramente por Instagram. Yo traje a María Laura Berch, que es nuestra directora de casting, que además me acompañó en las buenas intenciones coacheando a los niños, y que tiene muy claro su rol y la importancia del cuidado de los actores y actrices, y ella le explicaba a Hernán, él le decía, pero ¿por qué no podemos hacer todo el casting por Instagram? Y ella le decía, porque es muy íntimo la instancia de casting. O sea, la verdad es que no, lo que podemos lograr con alguien que sabe que lo está mirando todo el mundo, no es lo mismo que podés lograr cuando en la intimidad de una prueba y de una consigna que tal vez vamos a dar medio loca, o que me digas por ahí qué es el amor para vos, y nadie va a querer decir eso en las redes. Pero a la vez Orsay necesitaba que, para que esto se sostenga, porque ya de hecho hay una serie ya financiada de la misma forma, para que esto se sostenga y la gente quiera participar, teníamos que mostrar algunas cosas en las redes. Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo de que quien quiera participar del casting, su postulación, uno de los ítems que tenía que cumplir era poner un video en Instagram con el hashtag Casting La Uruguaya, haciendo lo que querías. Si querías no hacer nada, ni enfocarte a vos, podías. Pero la forma de difundir esto, si no íbamos a poder poner el casting para que la gente lo vea,
era hacer esa pequeña hashtag con está pasando esto. Hay un rum rum afuera, pero no te mostramos el casting. Y no te mostramos las reuniones de producción, pero si pusiste plata, tenés voto, porque el casting se votó, tenés voto vinculante y no vinculante. Había el voto no vinculante, era una persona un voto, entonces, che, ¿qué les parece si hacemos esto? Sondeábamos, ¿no? ¿Les parece bien filmar 3 semanas en Uruguay, una acá? ¿Les parece mal que en vez de ir a Balizas lo hagamos en otra playa? ¿Les parece bien? Ahí se votaba y se sondeaba y se podía hacer lo que uno quería, a pesar de que la gente votaba, por ejemplo, que quería un casting famoso, de gente famosa, ¿no? Y después había casting vinculante, donde un bono, un voto. Si vos tenías 5 bonos, tenías 5 votos, y donde se votó a los protagonistas. Los protagonistas se votaron y no los decidí yo. Y ahí me morí de miedo al principio, después vi que votaron a quienes yo quería, pero era una forma muy nueva donde además de ser una peli que requiere mucha energía, tenías que estar contando y explicando y participando a 2000 personas. Entonces, a mí me dejó de cama, o sea, fui muy feliz, estuvo buenísimo, muy agradecida de que de esta era la forma de hacer mi segunda película. Yo no sé cuándo hubiese hecho mi segunda película si no, con el apoyo del Inca, pero tenía esta oportunidad, pero me tenía que atener a las reglas que son bastante interesantes. Para mí sí es necesario el apoyo del Inca, pero fue interesante escuchar, porque tantas voces a veces me enredaban, pero muchas veces solucionaban. Necesitábamos una locación en tal lugar, había 300 socios productores en Uruguay que nos trajeron locaciones, participaron como extras, ayudaron a conseguir autos y cosas que no teníamos plata, y de repente con las ganas de participar y de aprender, venían felices sin cobrar un peso, que también era cuestionable, porque no podés estar teniendo gente laburando gratis, pero para ellos era una instancia de aprendizaje. A nosotros nos exigía un poco más porque teníamos que explicarles cómo era, pero se formó ahí una comunidad que, digamos, que apoyó los momentos más difíciles de la película y que ahora espero esté tolerante con los resultados. Pero estuvo muy, muy lindo y muy, muy interesante la experiencia. Estamos acá chequeando ahí algunas preguntas. A ver si- Valeria había levantado la mano hace un ratito. Valeria, ¿querés? Ay, sí, Ana, primero decirte que me parece fantástico escucharte, es hermoso escucharte. Sobre todo este pesimismo que tenés sobre vos misma, me siento muy identificada, es hermoso alguien que fue tan bien escucharte decir todo esto. Qué bueno que se esté grabando porque me lo voy a pasar todas las noches. Bueno, nada, la peli es hermosa, te felicito por las buenas intenciones. Yo te quería preguntar 2 cosas, que una, entendí que vos estás haciendo ahora un documental, como de la misma historia. Pensaba eso, si habías pensado en algún momento hacer un documental en vez de la ficción, sobre todo por la cantidad de material de archivo que tenías. Y la otra pregunta tiene que ver con la uruguaya, porque te escucho así como que no sabes cómo te va a ir y súper presionada. ¿Por qué crees que fuiste la elegida, digamos? Como, por un lado, algo tenés que decir, bueno, sí, che, me eligieron por esto. No, me eligieron por novata, porque les gustó la peli, porque ellos no saben muy. Iban a elegir a la directora de La Teta Asustada, ¿puede ser? Sí. Como iban a ir por un camino así, como de alguien consagrado y que la tuviera más clara, pero decidieron vieron la peli, se emocionaron con la peli, pero también vieron que yo era parte de la comunidad de Versailles. Yo consumía las revistas literarias de Versailles y había participado, había escrito en la revista una vez. Y como que vieron, ellos nos guiamos por instinto, decían, ¿viste? Como que nos parecía que ibas con la onda del proyecto, porque tal vez alguien más experimentado o más, no sé si se hubiese copado tanto con este sistema que fue bastante difícil ¿viste? De complacer, porque no es que estábamos pensando en la peli, no me molesten, ahora estoy creando, no, tenías también que ser simpático, estar con los coproductores como. Yo, aparte que súper agradecida, supongo que caí bien por eso, porque estaba agradecida, estaba por hacer mi segunda película, no la podía creer, o sea, no me la esperaba ni loca.
súper cholula también, porque yo era de la comunidad Orsay, y que me hayan llamado me parecía un honor total. Eh, Nada, me parecía como re lindo la forma en que decidieron. No quería decepcionarlos tampoco, y también les iba contando como, bueno, miren que yo también voy a tratar de hacer lo mejor posible, me voy a rodear del mejor equipo posible, porque eso es lo que hacen los directores, se saben rodear, y, y nada, tuvimos muy buena onda con ellos, la verdad es que tuvimos buena onda, y me llamaron porque se quisieron hacer los locos, eso es la verdad, llamando a alguien que, viste, como medio que no tenía mucha idea, supongo que tampoco les iba a significar muchos problemas porque soy fan de ellos. Entonces, calculo que, y creo que lo hicieron bien, porque no sé qué va a pasar, espero, porque yo voy a poner todo lo mejor, aunque no sea lo que esperan los demás. Y bueno, y es un proyecto que me interesó, porque al principio me burlé de él, así que me parece que está bueno. Y lo del documental, eh, en estos 2 años de pandemia o de encierro, que yo estuve bastante tiempo encerrada y haciendo esta búsqueda de archivo, conocí empecé a formar parte de Cartelera Transfeminista, que es un colectivo de directoras y productoras que lucha viste, porque se vean sus películas, y que comparte público, y que crea ciclos, y que debate, y que tenemos una comisión de reflexión y todo. Y me di cuenta que yo hice una ficción, pero estaba queriendo hacer, la verdad es que también aprendí eso de que la ficción y el documental no existe, de que podía hacer una ficción con cosas, con material de archivo, y también puedo hacer un documental, y es un recorte mío, y termina siendo una ficción de lo que yo creo que quiero contar y que supongo que pasó, y quiero convencer al resto de lo que pasó. Eso es una ficción también. Así que como que me sentí re libre y dije, ¿cómo estoy haciendo ficción? Casi todas hacen documental, aparte, casi todas ahí, y entendí que documental es la que va, es recontra la que va. Dije, es esto, si es una ficción, y estoy vendiendo, y estoy siendo sincera de verdad, sí, eso es hacer un documental, viste, como ser sincera con lo que vos pensás, pero no deja de ser tu recorte, y no deja de ser tu versión de los hechos, y es una ficción también. Entonces, ya no decir eso, pero sí usar el archivo. Ahora medio que veo que está muy en boga, y yo me acuerdo que veía mucho las documentales de Andrés Di Tella, que Andrés Di Tella fue uno de los grandes amigos de mi viejo cuando yo era chica, y ahora nos reencontramos, él con Ficción Privada en San Sebastián, viendo la película y viéndola como un documental. Para él era un documental, como... Entonces, como dije, si la sinceridad a mí me sale con el material de archivo o con las historias mías, que también ¿qué ópera prima no es un poco, por más que haya extraterrestres, qué ópera prima no es un poco la historia de cada uno, porque es el mundo que uno conoce? O los conflictos que uno conoce. Entonces, me encanta como también, viste, ser sincero de verdad, y es exponerte un poco también. Entonces hay gente que se esconde en la ficción. Yo tal vez haber querido hacer eso, y al final no lo sentí tan así, puse mi material y dije, bueno, esta soy yo. O tal vez a algunos les cuesta más, otros menos, y entonces unos se llaman documentales, otros se llaman ficción. No sé, tal vez es así. Pero siento que sí, que documental es la que va. O decir, no sé si es documental, pero desnudarse es la que va. Y entonces acá muchos le llaman documental, y algunos le ponen ficción, como a las buenas intenciones, pero creo que es parte de lo mismo y de una actitud hacia la tarea, ¿no? Sí, me la imaginaba todo el tiempo la peli como documental, y con lo del material de archivo como que re va por ahí. Bueno, muchas gracias, hermoso escucharte, te felicito. Gracias. Bien, hay otra pregunta que vuelve como un poco a lo de a las buenas intenciones, y podemos ver ahora cómo lo extrapolamos también con la uruguaya, ¿no? Pregunta Carolina,
Pregunta, quería felicitarte, me emocionó muchísimo, quería preguntarte cómo fue el proceso de casting y el rodaje con Niñes en Las Buenas Intenciones. Un poco estabas contando esto de María Laura, también un poco cómo te rodeaste de ese equipo, de las personas que aparecen, ¿no? Tanto artístico, y cómo después, ¿cuál es tu contacto, digamos, con los actores? ¿Cómo lo vas llevando por ahí? Sí, Tanto con uno como con otro. aprendí un montón de María Laura, aprendí un montonazo, porque, bueno, lo primero que quiero decir es que si pueden no filmar con niñes, no filmen con niñes. Dicen que con niños y con animales no, y si podés elegir, elijas animales. Justo ahora en la Uruguaya filmé con un perro, un gran danés que, bueno, se nos escapó, fue un drama. O sea, es muy... Y también es una de las razones por las cuales me decían, me bajaban el pulgar al guión, de 3 niñas, y acá lo que sucedió fue que, aparte, filmar con niñas es filmar no más de 6 horas para los más grandes o no más de 4 horas para los más chicos. Y entonces requería de mucho ensayo previo. 2 meses antes ensayábamos porque en el set no teníamos muchas tomas. Y por más que tengas tiempo, ponele que decís, bueno, voy a filmar en 6 horas, 2 escenas y ya está. Se cansan, por más que lo mejor de las niñas es al principio, es al revés que los actores adultos, porque se van cansando, te gritan, echa, echa, por favor, no quieren saber nada, se cansan. A la 5ª semana, la más chiquita, pobrecita, hubo una escena que no está porque estaba cansada, ¿viste? Ya no le divertía el juego. Y no deja de ser un laburo, y muy bien el Ministerio de Trabajo te pone a minoridad para chequear que no abuses de ese tiempo, pero no era ni necesario que existan porque los chicos se cansan mucho antes de lo permitido por minoridad. Pero fue un casting muy difícil que si no aparecía Amanda, tal vez no se hubiese hecho. De hecho, apareció Amanda y en un momento dijeron, no, filmamos el año que viene porque no llegamos este año. Yo dije, el año que viene Amanda crece y ya no hay película. Entonces fue importante que Amanda con la hermana, las dos, estaba bueno el combo porque se iban a sentir acompañadas, y aparte integraron a Ezequiel de una manera muy amorosa, y, y- y funcionaron bien, les gustó. Y lo que sucedió es que con Amanda al principio, imagínate los productores, que Juan sea el papá, la hija sea la hija, y esto es un éxito total. A mí Juan no me daba el personaje, pero entendía que obviamente lo podía hacer. No me daba porque yo sabía cómo era mi viejo, pero tranquilamente lo podría haber hecho Juan. Y Juan estaba... Recapitulo, es Juan Minujín, o sea, Juan Minujín y las hijas, o sea, reales de él, son Amanda, y no me sale el nombre de la otra pequeña. Carmela. Carmela, son las que hacen los personajes protagonistas. Claro. Pero bueno, Juan Minujín, o sea, quedó como el otro. Claro, el otro. Juan primero me preguntó, como en un momento Juan decía, pero pará, ¿vos la querés a Amanda o querés que yo sea? No, yo la quiero a Amanda, porque viste, pensaba que estábamos entrando por las hijas para pedirle a él. Yo le quiero a Amanda, y él me decía, pero a mí me gustaría acompañarlas a ellas y tal vez hacer de Gustavo, así que, bueno, entonces le preguntaron a Amanda y Amanda no quiso. Ella fue la única lúcida de todos que dijo, no, entonces pará, quieren a mi papá, viste, como que también una relación con la fama del padre que me imagino que será no conflictiva, pero limitante por lo menos. Entonces decía, no, bueno, con mi papá no, porque también ella no quería que el papá repruebe, viste, que repruebe su actuación, o que estar ahí bajo los ojos todo el tiempo del padre. Entonces dijo, no, para los productores fue un desastre, pero para mí no, me pareció como que estaba bien. Y Amanda me ayudó a encontrar a su papá en la ficción. Yo en principio tenía pensado que quien hace de Néstor, Sebastián Arceno, sea el padre. Entonces lo junté cantando, lo junté así, y veía que Sebastián era muy cariñoso con los chicos, es amigo, y yo le había prometido el papel en un momento, y lo veía, era un tío, no se comportaba como un padre, no tenía como esa distancia, viste, de padre que no sabe bien qué hacer, era demasiado cariñoso, entonces para mí era el tío. Le rompí el corazón a Seba cuando le dije esto. Y empecé a buscar un papá,
y con Amanda. La llevaba Amanda a los castings y Amanda hacía la escena de la disquería donde el padre les cuenta que bueno, que él con la mamá decidieron que se iban a ir, y la hizo con un montón de gente Amanda, y cuando la hizo con Drolas, incluso vino divino Emanuel Jorvileur a hacer ese casting también, porque bueno, era rockero, era padre, separado, tenía, y también era como muy, no resultaba, porque era muy también como medio divino, muy dulce, como muy, y yo quería un poquito más de conflicto interno, tormenta, y viene Javier Drolas, que además de hacer la escena que me recontra emocionaron, acababa de separar, y me dice, yo no sé, estoy recién separado, yo le digo, estás óptimo, le digo, para el rol, y él puso todo, no fumaba, le trajimos cigarrillos de mentira para que hiciera, porque fuma toda la película, y es tan buen actor y autoexigente que dice, este cigarrillo no se lo cree nadie, dame lo que fumaba tu viejo, Particulares 30, que es un cigarrillo aparte tremendo. Fumó toda la película cigarrillos reales, y porque decía que el humo salía de otra manera, porque era más creíble, porque prendía uno atrás del otro en cámara, y bueno, pobre, después dejó de fumar después de un tiempo. Pues me sentía un poco culpable porque se metió de lleno. Y al final de la peli me dice, ahora entendí el personaje, quiero filmar todo de vuelta, no había entendido nada. Yo le dije, no, está bien, no importa, es lo que, viste, laburó en el caminar, en la mochila colgada, en todo, lo recontra laburó, no lo tenía, pero entendió esa escena, y al entender esa escena, yo entendí que iba a poder ser, el papá se aprendió las canciones, tocaba la guitarra, como, y hizo el bonding con los chicos antes, y fue genial, la verdad que fue genial, pero si no hubiese aparecido Amanda, yo no tenía película, y tenía mucho miedo de no creerle a esos chicos, y al final les creí, creo que hay una sola escena donde no les creí, y por eso voló, pero es difícil creerle a los chicos, no sé, que siento que fue medio un milagro encontrar estos tres. No, y me parece que el apoyo este con María Laura que genera, ¿no? Mary Como esa Poppins. María Laura es Mary Poppins, directamente. Sí, que también no es que hay que entender como, bueno, alguien que te está como distrayendo a las chiques en el rodaje, ¿viste? Sino que porque a veces es difícil, ¿no? Encontrar como el tono donde están frescos, como conectados y un montón de cosas. Pero también antes mencionabas, no me acuerdo cuál es el nombre del portero, pero digamos, yo laburé con él en alguna otra película, digamos, siempre está, es como un actor que labura Sí, un montón. sí. Pero, o sea, como que tiene, la película tiene esas cosas. Yo no sabía esta escena que había sacado, pero el gesto del tipo cuando está entrando, hay como una conexión, y eso o sea, lo lográs cuando vos estás pensando como en esas cosas. O sea, es un personaje secundario, digamos, o sea, el tipo no hablaba, digamos, no tenía nada, pero hay una carga. Cuando le abre la puerta y lo mira, digamos, que si pones a alguien que te abra la puerta no te transmite nada. Entonces, hay un trabajo que vos haces a conciencia con cada uno de los que está apareciendo. Y es como súper acotada la cantidad de personajes que tenés en las buenas intenciones. Sí. Entonces Viste habla que también de un laburo tuyo. a Gustavo lo construyen más los otros personajes que él mismo. Y eso me gustaba porque Cecilia, cómo lo miraba, lo que decía de él, los amigos, el portero, o viste como la gente que lo rodeaba, y él estaba ahí, iba como flotando en una nube y no decía demasiado, decía pocas cositas. Y los demás lo construían. Yo también sentí eso, sentí que Gustavo lo fue encontrando durante la película, pero fue eso, construido a partir de, porque María Laura participó con las niñas, también me ayudó a mí a transmitir, sobre todo a Amanda, hice como una especie de constelación familiar, viste, con Amanda, como una cosa que el último día nos abrazamos, como, viste, era como estar abrazándome a mí de chica, fue una cosa muy loca, y ella, que no tiene ni padres separados, ni tiene una madre espectacular y un padre súper, viste, presentes y todo, y cuidadosos, y que estuvieron ahí siempre para que para que ellas la pasen bien en el proceso.
entendió perfecto el conflicto. Como que me decía, me hacía 2, 3 preguntas, ¿y por qué tal cosa y por qué tal otra? Y ya entendía todo. Era como una cosa impresionante. Amanda tenía un poco la personalidad de una nena adulta. Y tenía eso de que de repente se peleaba y estaba mal con la hermanita, y se sentía eso de, no eran 3 hermanitos, de repente se peleaban, y eso estaba ahí, en el tren, o en algún otro momento donde la más chiquita no quiere, y la otra la lleva, o se pelearon justo antes de la acción, y se siente. Todo eso, aprovechar todo eso, es María Laura. María Laura es, digo, Mary Poppins, te sabe explicar cómo transmitir. Entonces yo después me sentía más confianza porque ella, que no estaba todos los días, pero sí estuvo mucho en el antes, me transmitió esa cosa de dirección de actores que, bueno, es lo que más aprendí a hacer con esta película, pero con esta maestra total. La verdad es que sí, estuvo hasta el final, pero bueno, hay días que no podía estar y qué sé yo, y venía María Milesi, que es su asistente, y se encargaba de que las chicas lleguen al set bien y todo, pero con lo que aprendí viendo a ella con las chiques, lo podía hacer yo con las más grandes. Además de que tenía actores espectaculares, donde yo les tiraba una y la cazaban enseguida. O sea, con Jazmín, con Javier, con Seba Arseno, tenía como... Era un privilegio laburar, la verdad. No es que estaba con novatos totales. Después una pregunta, Ana. Sí. Esto que acabas de decir, cómo la figura del padre se construye a partir de la mirada de los otros personajes, ¿eso es una idea tuya desde el guión o eso es algo que sucedió después a medida que ibas construyendo el relato? ¿Fue un a priori o algo que No, sucedió? no. Premeditado nada. Yo, Ok. no, pero en el guión sí, y en la vida, como yo percibía a mi viejo, porque cuando estaba solo, hay pocas escenas, en un momento Gustavo Tareto me había dicho, tenés que hacer solamente, escribir el guión solamente con las escenas donde está Amanda. Como que no haya escenas donde no está el punto de vista de Amanda, porque viste como... Y yo no le hice tanto caso ahí porque sentía que las escenas donde no está Amanda son escenas que Amanda podía imaginar tranquilamente. O sea, yo me imaginé lo que pudo haber pasado entre mi viejo y mi vieja cuando charlaban del tema de Paraguay. Y ahí me enteré yo también, o sea, mi vieja se enteró también que mi visión de ella en ese momento era, estoy enamorada un poco de este desastre, pero es imposible, no me lo banco, es imposible convivir. Entonces, en esa charlita donde él agarra un libro y ella parece que le va a dar un beso y medio está lista para recibirlo, pero no, está el cómo veía Amanda a sus padres. Entonces, me di cuenta ahí también, en esa escena, en las escenas de Gustavo con los amigos, que está un poquito más arriba que con los hijos se hace más el cool, el adulto, pero cuando está con los amigos de repente bardean o son más creativos o qué sé yo. Entonces ahí me di cuenta, pero me di cuenta cuando después de tanto hablar de la peli, no la tenía tan clara la peli, más que lo que pasó. Para mí esto pasó así, y si no pasó así entre mi vieja y mi viejo, en el fondo pasaba eso. Es como la situación dramática podía variar. Sí, podía variar, podía ser de 1000 maneras la situación dramática, pero estabas diciendo una sola cosa, y que ella no hubiese deseado no tomar esa decisión, pero no le quedaba otra. Él que medio seducía para no estar en problemas porque no ponía un mango, y entonces un poco sí, bueno, todos somos un poco lo que todos ven de uno, ¿no? Unos nos creemos, si no, los mejores, pero cuando lo que te devuelven a veces es otra realidad. Y me parece que eso pasaba con Javier, en vez de contar cómo él pensaba y cómo decía, era mejor verlo interactuar con situaciones y personas. Pero sí, no me lo propuse desde el principio, esa es una conclusión que saco después. No, bueno, es que efectivamente pasa así, posta, yo no lo había pensado tampoco, pero es así tal cual. Qué Sí, bonito. sí. Bueno. Bien. Bueno, ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Nos quedan 10 minutitos, entonces quería como aprovechar si alguien quiere o escribir o levantar la mano o hablar.
yo mientras hacen esa pregunta, o sea, Sí. justamente nosotros hacemos como un ejercicio algunas veces que es el FODA, el Scamper, acá las comisiones ya sabían, y habla como de, no sé, los procesos de adaptación, de capacidad de combinación, de algunas cosas, y me acordaba recién cuando decías esto de que la más pequeña estaba como cansada. Hay una escena como en la disquería cuando les va a avisar. Yo no sabía si eso estaba planteado desde el guión, que les dice como a los adultos, o de repente te encontraste con la situación de la pequeña está, nada, o por ahí no podía estar en rodaje por la cantidad de horas, o porque estaba cansada, entonces se lo transmite a los adultos. ¿Cómo fue No, eso? ¿Fue en el el guión? guión, en el guión está como dormidita. Primero está, sí, está como dormidita, creo, pero yo no le había propuesto eso, yo le había propuesto que esté en otro sector de la disquería cantando. Entonces, cantando sobre la música que sonaba arriba. Y lo hizo una vez, cantó, qué sé yo, la última vez cuando ya no quería cantar, es la toma que dejé, porque cuando ya estaba más desganada, y después le digo, cerrá los ojos, no pasa nada. De hecho, cerró los ojos un poquito, pensé que me había quedado con esa parte que cantaba, y después en la edición lo arreglé y le puse un off del papá que decía, ¿estás cansada, la Luchita? ¿Por qué no te dormís una siestita? Eso no estaba antes, pero la nena ya no quería saber más nada y le agregué ese off de él. Pero en principio sí estaba planeado que hable con los dos mayores, pero también hay una escena donde iban a estar los tres en la habitación de Amanda después de que se enoja con la mamá, que ella ya no quería saber nada, los dejé solamente a Amanda con Ezequiel, hicieron la escena y al final la escena no quedó, no fue necesario, pero sí a veces es mejor que no esté que a que esté así desganado un nene frente a la cámara. A veces te rinde como esa vez que no sobreactúa, pero son medidas tan finas que en algunos nenes funciona eso y en otros mejor que no. ¿Entendés? Como, Sí, eso sí. Igual también voy a esto, Ana, de estar como consciente en el tiempo de rodaje, en donde, no sé, suceden cosas y, o sea, UNE tiene como la capacidad de decir, bueno, ¿qué me está ofreciendo? ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer? ¿Cómo tengo que mutar? Si de repente vos decías, no sé, no funcionaba esta locación, bueno, vamos, tomamos tal otra, porque también un poco llevándolo a estas, ¿no? A las tesis que estamos llevando acá adelante con la cursada, y es bueno, vamos a tener un montón de cosas y un montón de otras no. ¿Y qué podemos hacer con eso? Porque si no uno se encuentra con te la diría limitación. que expectativa versus realidad, dos cosas vas a tener como imaginaste, 998 vas a tener como no imaginaste, y también la cintura que tengas para resolver y la creatividad que tengas para resolver es lo que hace para mí al éxito, digamos. Si vos estás, salvo que sea Hollywood y tengas toda la plata del mundo para no, resolvémelo, pero si no, es yo cómo lo resuelvo, o cómo lo voy a resolver en edición, que también lo podés pensar, de acuerdo, si yo, porque estoy más acostumbrada a editar, entonces tenía cortes en mi cabeza que me decían, pero no, pará, pero no lo vas a hacer salir, ni hablar de que me empiezan con, entra por izquierda, sale por derecha, y yo decía, ¿qué? O el eje, o rompiste el eje, y yo, ¿qué? Viste, como, todo eso, no, dice, pero si yo lo voy a editar, no va a llegar a salir, decía yo. Pero no, pero tenelo, viste, como una cosa así eh, nada sale como vos vas a pensar, se va a acercar lo más posible, pero, pero no, en general nada sale como vos pensás. No solo con los chicos y sus... Pasa con el arte, pasa con el día que pensaste que ibas a tener una calle que no tuviste y te tocan bocina de principio a final del diálogo y tenés que doblarlo, todo tenés que doblarlo, o que el equipo estaba en función de los actores más chicos, y entonces la directora de fotografía no podía poner la luz o tapar o tamizar en el momento en que el nene estaba espectacular. No me importa, y había peleas tipo, no me importa el sol, decía yo, está el nene ahí, miralo, no, ¿cómo no te importa el sol? Como, y al final no importaba, porque le creía al pibe. Y hay una escena que yo no me había dado cuenta, pero también, porque venía el 34 que no quería doblar y quería estar ahí tocando bocina.
veo un farolazo en la cara del actor y qué sé yo, y va igual, y yo perjudiqué el trabajo de la directora de fotografía. Pero bueno, en pos de tener una escena que si no, no hubiera logrado, como es también lidiar con esas cosas, porque es el trabajo de los demás, no es, viste, bueno, no te importa nada, es el trabajo de tus compañeros, que no, que ahí hay una cosa que estaban todos en función de los menores, sacrificando su propio trabajo. Entonces, ese equipo, la verdad es que en arte, si no había lo que faltaba, o vestuario, o la continuidad, o algo, bueno, después busco la manera de justificarlo para cuidar ese trabajo, pero siempre atenté contra el trabajo de los demás y por eso le agradezco a mi equipo, porque no estaba, viste, respetando que las cosas se hacen como todos sabían que se hacía, menos yo. Entonces, eso sí aprendí para esta, pero también me pasa que quiero contar algo a través de un celular, la directora de fotografía no quiere, bueno, pasan esas cositas, que bueno, al final el capricho del director prevalece, pero a veces si no escuchás y sos terco, te las vas a ver después en la edición con, ay, ¿por qué no le hice caso cuando me dijeron? Pero bueno, hay que saber escuchar y también hay que saber escuchar la intuición propia cuando sabes más o menos cómo lo vas a editar o cómo lo vas a resolver, y explicarlo y comunicarlo, porque eso también hay que hacer, si no, nada, no hay más equipo. Creo que está buenísimo, o sea, como cierre, no sé si queda algo, pero me parece que es espectacular, Ana. O sea, No atenten contra el trabajo de sus compañeros, pero sigan su intuición y de última decís sí, sí, y después lo editas como querés. Pero bueno. Ok. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, muchísimas gracias, Ana. Yo Sí. hoy, la charla de hoy es le decía a Marche en nuestras conversaciones paralelas por WhatsApp, mientras vamos llevando adelante la clase, que esta charla de hoy es una charla que me hace muy feliz, ¿no? O sea, poder tener esta charla y poder tenerla junto con nuestros estudiantes, para mí es lo que me hace feliz y me hace sentir que estamos haciendo algo que está bueno, ¿no? Que poder hablar de esta manera, ¿no? De la experiencia, que es lo que vos también nos decías desde el comienzo, apasionadamente, transmitiendo lo que tenés adentro, confiando en que la intuición y la confianza en uno mismo es lo que nos va a permitir llegar a donde queremos, y poner eso por encima de todo, ¿no? Y el resto se acomoda, ¿no? O sea, si uno se mueve con esa energía, el resto se acomoda. O sea, no estar tan pendiente de que los demás, de ser políticamente correcto, o ser amable, o ser cuidadoso. Cuando uno es honesto, auténtico y apasionado, uno es cuidadoso. O sea, Sí. no poner como por delante la situación de caerle bien a los demás, sino creer en lo que vos querés hacer, sabiendo que si sos genuina, o sea, nada va a salir mal, y a nadie le vas a hacer daño porque estás siendo genuina. Entonces podés hacer lo que sentís, porque también hay una energía dentro tuyo que te mueve, que es la de la pasión y la de la honestidad con la historia que estás contando, que todo el resto se va a acomodar. Y es sentir que eso es lo que hay que defender siempre. No, y sobre todo entender que la ópera prima, que para mí fue mi tesis, mi gran tesis, yo decía, hice la Universidad del Cine con lo que aprendí, pero en esa tesis, que fue de las buenas intenciones, que tenés el apoyo y el acompañamiento de la gente que te quiere, que quiere que te salga bien tu primera experiencia, no te haga creer si te sale bien después de que no hay un trabajo después para la segunda, que no va a ser tan fácil, donde tenés que también entender de la experiencia y aprender que no es la primera vez, no hay, viste, esa paciencia de los demás, pero sí donde tenés que ir con humildad, porque puede que no salga tan bien, porque la tesis es lo que te sale del corazón y es lo primero que podés mostrar con sinceridad. Entonces, después es un laburo, y es un laburo en equipo. El éxito y todo eso es del equipo. Lo que pasa que va a directora a poner la carita, pero es totalmente un laburo colectivo, y si te sabes rodear, sos la persona más inteligente del mundo, porque te estás llevando gente que va a dejar su laburo, su excelente laburo, para tu proyecto. Es como un lujo total, y es
rol más vago de todos dirigir una película. O sea, todos los que laburan de verdad son quienes escribieron. O sea, para mí el laburo ahí fue la escritura del guión. Todo lo demás fue traer a los mejores para acompañarme en ese camino y no creer que es una cosa individual. Qué bueno, gracias. Y adelante de todo, también agradecerle a Marche, ¿no? A Marcelo, que realmente es como coequiper en esta materia. A mí me nutre todo el tiempo de frescura, ¿no? Viene una generación atrás mío, entonces todo aquello que yo creo que ya lo sé, por suerte viene Marche atrás mío y me cuenta cómo son las cosas más allá de lo que uno ha hecho, ¿no? Y está siempre atento a traerle a los estudiantes lo que está vivo hoy, ¿no? Y gracias a Marche de que hemos tenido, entre otras cosas, esta hermosa charla con vos. Así que estoy muy agradecido a Marche, a vos y a todos nuestros estudiantes que creo que vibran con esto que estamos haciendo, ¿no? Y que creo que hay muchos que lo están diciendo ahora, y sé que los que no lo dicen quizás también es a veces por pudor o por un poco de todavía no animarse a sacar lo que tienen adentro, pero que estas cosas calan hondo. Y que escucharte a vos, estoy seguro que va a calar hondo y a hacer que se animen, aquellos que todavía no se han animado. Qué bueno que me dieron la oportunidad de este aporte, porque nunca tengo nada para mostrar. Me hubiese encantado ser docente de algo, y como no llegué con las matemáticas, por lo menos puedo contar la experiencia. Espectacular. Sí, gracias, chicos. Gracias a vos, ojalá te dé como mucho empuje para esta etapa de edición y de montaje con la peli. Confiar, tenés un editor De zarpado. lujo, de lujo. No, de lujo. Él hizo el mapping del cementerio de Chacarita también, me acompañó, es músico. Muy importante que los editores sean músicos, Sí. para mí, en mi caso. Y ojalá aprendan que no se, o sea, de la uruguaya, si no sale como deseo, que puede pasar. Vamos a estar todos ahí poniendo que sí, o sea, después te vamos a bancar, no te preocupes. No, y nunca más digan, esta película es una mierda, es algo que aprendí de hacer películas. No. Nunca más digan, esta película es una mierda, no me gustó, tal vez no tuvo tanta plata. No, pero a rockearla, Anita. Rockearla que va a estar, pero va a estar todo súper bien. Gracias, chicos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ana, y gracias, Marche, gracias, Pablo. Gracias, chicos. Increíble. Cuando necesiten cualquier directora de cartelera transfeminista que participe, que son muy genias, a través de mí se pueden contactar, porque van a poder hablar mucho más y ellas sí estudiaron cine. Gracias. Excelente. Gracias. Después te paso a comentar. Nos vemos. Chao.